Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a resolver un problema de álgebra del tema de funciones. La pregunta dice, la función que no es par es... Y aquí nos dan cuatro funciones. F de x igual a coseno de x, f de x igual a seno de x, f de x igual a valor absoluto de x y f de x igual a x al cuadrado más 1. Para resolver el problema vamos a empezar recordando un poco de teoría. Lo que necesitamos recordar es cuando una función es par. Una función par es cualquier función que satisface la relación f de x igual a f de menos x. Y si x es el dominio de f, entonces menos x también es dominio de la función. Desde un punto de vista geométrico, una función par es simétrica al eje y. A ver, vamos a poner un ejemplo para que se entienda la definición de función par. Pongamos que tenemos la función f de x igual a x al cuadrado. Esta función es par porque si nosotros hallamos, por ejemplo, f de 2, esto sería igual a 2 al cuadrado y esto es igual a 4. Y si hallamos f de menos 2, tendríamos menos 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado es 4. Entonces, como se puede observar, f de 2 es igual a f de menos 2. Ambos son iguales a 4. Entonces, una función par tiene que cumplir esta definición. F de x es igual a f de menos x. El gráfico de esta función es una parábola, ¿no? Si recuerdan, la función cuadrática tiene como gráfico a una parábola. Para este caso sería una parábola que tiene vértice en el origen. Y como podemos observar, el gráfico de la parábola es simétrico respecto al eje y. Es por eso que cuando hallamos f de 2 obtenemos un valor similar a cuando hallamos f de menos 2. En ambos casos sabemos que es igual a 4. Entonces, las funciones que tienen un gráfico simétrico respecto al eje y vienen a ser funciones pares. Ok, entonces una vez que hemos recordado la teoría, vamos a empezar a analizar cada una de las alternativas, pero lo vamos a hacer de manera gráfica. ¿Ya? Para ello debemos recordar cómo es el gráfico de cada función. En la alternativa A tenemos a la función coseno de x. Entonces debemos recordar cómo es el gráfico de la función coseno. Sabemos que el coseno de 0 es 1. El coseno de 90 es 0. ¿Ya? Entonces más o menos el gráfico de la función coseno tiene esta forma. Entonces, como observamos, el gráfico es simétrico. Dado que para valores que se encuentran a la misma distancia del origen, se obtiene el mismo valor en el eje y. ¿Sí? Como se dan cuenta, esta figura tiene simetría respecto al eje y. Por tanto, coseno de x vendría a ser una función par. Ya, entonces aquí anotamos que esta función es par. Ahora analizamos la opción B, la función seno de x. Recordemos que el seno de 0 es 0 y el seno de 90 es 1 y el seno de 180 es 0. Entonces el gráfico de la función seno más o menos tiene esta forma. Recuerden que estas funciones son periódicas, así que para graficarlo solamente necesitamos recordar unos cuantos valores. En este caso es útil recordar los primeros valores, ¿no? Cuando
es 0, 90, 180 y así. Entonces aquí claramente se observa que esta figura no es simétrica, ya que para valores de x que están a igual distancia del origen se tiene valores distintos de y. Por tanto, esta función no tiene simetría respecto al eje y. Así que esta función no es par. Entonces esta vendría a ser la respuesta de la pregunta, ¿no? Porque nos piden determinar la función que no es par. Pero para estar seguros vamos a analizar la opción C y la opción D. En la opción C tenemos la función valor absoluto. El gráfico de la función valor absoluto es una V con vértice en el origen. Ya es relativamente fácil recordar el gráfico de la función valor absoluto. Y como vemos, efectivamente esta función sí presenta simetría, ya que para los valores de x a igual distancia del origen se obtienen los mismos valores de la función. Por tanto, esta función es par. Y finalmente en la opción D tenemos una función cuadrática. Y bueno, esta función tendría un gráfico similar al del ejemplo que hemos puesto anteriormente. El gráfico de esta función, como sabemos, es una parábola. En este caso, el vértice se encuentra a una unidad arriba del eje Y y más o menos el gráfico debe ser de esta forma. Y como sabemos, esta función es una función par. Todas las funciones cuadráticas son funciones pares. Entonces, efectivamente, la respuesta se encuentra en la opción B. Bien chicos, como se darán cuenta, es fundamental recordar la teoría para resolver este tipo de preguntas. Ya debemos recordar con precisión la definición de función par. Y también recordar su gráfico. El gráfico de la función es simétrico respecto al eje Y. Y adicionalmente necesitamos recordar el gráfico para cada tipo de función. Aquí hemos hecho un esquema del gráfico de la función coseno de x, de la función seno de x, de la función valor absoluto de x y de la función cuadrática. Entonces lo que debemos tener en cuenta es que es importante recordar los gráficos para las funciones fundamentales. No solamente les va a servir para resolver este tipo de problemas, sino también otros tipos de problemas donde estén involucradas funciones. ¿Ya? Entonces es básico que recuerden los esquemas de al menos las principales funciones, tanto las trigonométricas como las algebraicas. Bueno chicos, si tienen alguna duda, por favor dejadla abajo en los comentarios. Hasta el próximo video. Chau.